continuamos con más acá en Los Investigadores Médicos y me da muchísimo gusto presentarles a nuestra siguiente invitada, alguien de casa que usted conoce, que queremos, que aprendemos mucho también, la doctora Gabriela Miranda. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Dianita, como siempre muy contenta de estar acá compartiendo estos temas tan interesantes el día de hoy, pues el embarazo, un tema sumamente interesante y que es algo que vive toda mujer o en su mayoría, ¿verdad? Así es, y por ello es que nos damos a la tarea de tener programas como ello para poder compartir experiencias, también educarnos y aprender de los mejores profesionales. Y yo sé que tú eres una experta cuando estamos hablando sobre todo del estrés oxidativo, y cuando esto lo juntamos con el embarazo es algo muy importante tener en cuenta. ¿Por qué, doctora? Bueno, recordemos que el embarazo también como tal va a producir estrés oxidativo por el simple hecho de que hay un aumento del metabolismo basal de la madre debido al crecimiento fetal, ¿verdad? Entonces el estrés oxidativo es algo que está permanente. Además, el medio ambiente que rodea a la mamá, recordemos que en esa etapa el feto necesita más nutrientes de la mamá, por lo tanto bajan estos niveles de antioxidantes naturales que toda mujer tenemos para venir y hacer este proceso de nutrición para el feto. Entonces la mamá va a empezar a desarrollar o va a empezar a sufrir cierto grado de estrés oxidativo y de inflamación crónica por el mismo hecho del proceso del embarazo. De todo este proceso, y bueno, ya lo hemos escuchado, la importancia de los suplementos, pero quisiera que tú recalcaras desde la parte profesional, ¿por qué es tan importante? Sobre todo si una mujer está planeando quedar embarazada, sería idóneo, como lo explicaba la doctora, comenzar meses antes a prepararnos, ¿no? Nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede cuando no es algo programado, por así decirlo? ¿Y por qué es tan importante la suplementación en esta etapa? Bueno, la suplementación es sumamente importante tanto para la mamá como para el bebé. ¿Por qué para la mamá? Bueno, porque los requerimientos van a aumentar, porque los requerimientos del bebé, de nutrición del bebé, van a hacer que los requerimientos de la mamá aumenten, ¿verdad? Entonces, tenemos el hecho de que si una mamá no se suplementa, puede empezar a tener problemas como anemia, puede empezar a tener problemas como deficiencia de vitamina D, que también suele suceder, y también deficiencia en calcio con las mamás. Y en cuanto al bebé, hay elementos claves o hay nutrientes clave que debe tener toda mujer, toda mamá, para que el bebé se desarrolle adecuadamente. Y estos, por ejemplo, son el ácido fólico, que es uno de los nutrientes clave. ¿Por qué? Porque si no existe ácido fólico, corremos el riesgo, o el bebé corre el riesgo de que no haya una maduración adecuada a nivel de su sistema nervioso central, ¿verdad? Pueden desarrollarse ciertas enfermedades como incluso deficiencias del tubo neural o malformaciones del tubo neural. Tenemos bebés que han padecido de anencefalia, que es un caso en el cual tanto el cerebro como el cráneo no se desarrollan de una forma adecuada. Tenemos los casos de espina bífida. ¿Y esto por qué se da? Bueno, se da por la falta de ácido fólico de las mamás. Entonces es sumamente importante. Lamentablemente, el ácido fólico es necesario para el feto los primeros meses de embarazo de una mujer, y muchas veces pues nos damos o nos percatamos del embarazo hasta después del primer trimestre incluso de embarazo, en el cual pues ya este bebé necesitó ácido fólico. Hay algunas mamás que están bien nutridas y que no es este requerimiento como clave, como de urgencia para el feto, pero hay mamás que no están bien nutridas y que entonces esto sí va a desarrollar o va a ocasionar problemas a largo plazo en el desarrollo de su feto. Así que el ácido fólico es uno de los más importantes. Luego le agregamos el hierro, los complejos de vitaminas, que también son fundamentales para el desarrollo del bebé y el mantenimiento del organismo de la mamá. Y bueno, nos vamos al otro extremo, porque estamos hablando qué es lo que pasa a cada mujer que tiene necesidades específicas para suplementarse. Sabemos que es óptimo para el desarrollo de la mamá y por consecuente también del bebé, pero ¿existe algún riesgo por exceso de suplementación, doctor? Por supuesto, existen riesgos por exceso de suplementación. Te voy a dar
la vitamina A. Las dosis tóxicas de vitamina A pueden llegar a desarrollar malformaciones fetales. Entonces, como toda mujer y todo embarazo tiene requerimientos totalmente distintos, lo más importante de todo esto es que se lleven a cabo de la mano de un profesional, de un médico que va a estar indicándole realmente cuáles son sus requerimientos nutricionales, tanto los de la mamá como los del bebé. Perfecto, doctora. Bueno, quisiera que seamos muy enfáticos porque lamentablemente las tasas de nutrición en nuestro país son bastante altas, comparadas incluso como las más altas de Latinoamérica, y por ello tenemos que hacer especial énfasis también en educar a la mamá a la medida que nosotros podamos, que sea más accesible para ella, para tener un embarazo digno y que el bebé logre desarrollarse al máximo y que veamos niños con sus capacidades máximas, sobre todo los niños menores de los 5 años, ¿no, doctora? Pero bueno, yo quisiera que recalcáramos entonces la importancia de los nutrientes que más se necesitan, sobre todo en esta época o etapa del embarazo, y qué es lo que previenen, porque ya lo mencionabas, lo de la leporino incluso, ¿verdad? También para algunas madres la importancia de la vitamina D, del hierro, del ácido fólico, pero yo quisiera que fuéramos un poquito más enfáticos. Claro que sí. Los nutrientes clave de los que vamos a hablar durante el embarazo son, primero, el ácido fólico. ¿Por qué? Porque el ácido fólico previene daños en el tubo neural, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es un conjunto de enfermedades. De las más conocidas son la anencefalia, que era la que mencionábamos anteriormente, que es cuando el cerebro y el cráneo del bebé no se desarrollan del todo bien. Luego tenemos todos los problemas de espina bífida. La espina bífida es cuando una serie de problemas en las cuales no se cierra por completo la espina, la médula espinal, y pues muchas veces incluso en el hospital vemos estos niños recién nacidos con el final de su espina, de su médula espinal, que se encuentra expuesto, ¿verdad? Y estos niños tienen que ser sometidos a algunas intervenciones, tanto quirúrgicas como tratamientos como más específicos con ellos, lo cual se pudo haber evitado si la mamá hubiese tenido una correcta suplementación de ácido fólico. Luego, entre los nutrientes clave también tenemos el hierro para evitar las anemias tanto de la mamá como carencias en el feto, ¿verdad? Y entre los nutrientes que podemos mencionar también está una serie de las vitaminas del complejo B, que también son sumamente importantes para la salud tanto de la mamá como el desarrollo correcto del feto. Anteriormente se les daba a las mamás, y era como lo más importante, darle la suplementación con ácido fólico y darle la suplementación con hierro. Ahora sabemos que hay otros nutrientes que también son importantes, como las vitaminas, como algunos minerales, como algunos aminoácidos, y todos estos requerimientos pues se dan incluso en conjugados más completos. Las prenatales ahora son conjugados más completos, pero no olvidemos que incluso los omegas son sumamente importantes para el desarrollo neurológico de este feto. Así que, como vemos, es una amplia gama de nutrientes que se necesitan durante el periodo del embarazo. Claro, y es de suma importancia siempre acudir con un médico especialista que nos lleve la mano, que nos oriente para evitar los excesos de la suplementación. Pero yo quisiera preguntarte, como madre, como profesional que eres también, y con la linda vocación que tienes al servicio de la comunidad, de toda una de nuestras personas que nos ven en casa, la audiencia que te sigue también muy de cerca cada uno de los consejos, ¿qué consejos prácticos le podrías dar a aquella madre para suplementarse y llevarlo de una buena manera? Porque a veces empezamos a escuchar tantos suplementos que nos podrían agobiar de alguna manera. Y sobre todo, ¿qué papel juega entonces Prenaflor en esta etapa? Bueno, lo más importante que tiene que saber toda madre es que este proceso de suplementación tiene que llevarse de la mano de un médico especialista, que le va a brindar la orientación de las cantidades de nutrientes que necesita tanto ella como su bebé. Luego, no suplementarnos sin supervisión, porque como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la suplementación, algunas sí tienen dosis tóxicas, que es el ejemplo de la vitamina A. Luego, la nutrición, que es sumamente importante en esta etapa, ¿verdad? Llevar una nutrición adecuada y pues definitivamente Prenaflor. Prenaflor es un conjugado
tanto de vitaminas como de algunas otras moléculas que van a hacer esta suplementación básica en cada mamá, con las cantidades, con la dosis necesaria para que se lleve a cabo una buena suplementación en vitaminas, en ácido fólico, en hierro, durante y después del embarazo, porque recordemos que también es importante que se tomen suplementos durante el embarazo, pero después los requerimientos de la mamá siguen siendo altos porque va a empezar a dar la lactancia y entonces en la lactancia los requerimientos de ella van disminuyendo porque se los está dando a su hijo en ese momento. Así que la suplementación de esta mamá también es sumamente importante. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la lactancia materna exclusiva se recomienda durante 6 meses aproximadamente. Por lo tanto, esos 6 meses se tiene que suplementar la mamá. Y Prenaflor es un muy buen conjugado que le va a permitir toda esa suplementación con las dosis, como lo mencionábamos anteriormente, exactas para cada mamá. Perfecto, bueno, ya sabíamos que cada embarazo es diferente, es distinto. Estábamos platicando con Sofi, nuestra nutricionista, de que ella la pasó un poco mal con esto de las náuseas y que no eran solo matutinas, sino que también vespertinas y bueno, era a lo largo del día. Pero ¿cómo nos puede ayudar entonces Nutrige? Tú que lo conoces, que creo que también lo has probado y que nos ayuda a mitigar de alguna manera estos síntomas y sobre todo cuáles son estos bioconjugados que lo hacen tan efectivo. Nutrige es un conjugado muy bonito, es un conjugado que además de tener todas las vitaminas del complejo B, tiene algunos otros nutrientes que son clave en los primeros meses de embarazo. En los primeros meses de embarazo desarrollamos lo que son las náuseas, el cansancio, este sueño agotador que vemos a toda mamá tener. Bueno, Nutrige tiene un compuesto de jengibre que nos va a ayudar a mitigar estos problemas de las náuseas. Y como decía Sofi, normalmente le dicen, bueno, son las náuseas en la mañana, las náuseas, el libro nos dice que son náuseas matutinas, pero la experiencia nos dice que la mamá tiene náuseas durante todo el día, tiene náuseas al levantarse, a mediodía, al acostarse. Entonces, Nutrige, con todos sus compuestos, incluso con esta gama tanto de tomate, etcétera, etcétera, que nos ayuda a refrescar nuestro aparato gastrointestinal, pues permite que la mamá vaya llevando todos estos síntomas propios del embarazo de una mejor forma. Y con esto va a mejorar la calidad de vida de la mamá. Perfecto. ¿Y qué parece si podemos también utilizar Lintox y Sevilac durante el embarazo? ¿Es recomendable? Esta es una pregunta que nos hacen muchas pacientes que están en estado de gestación y es, doctora, ¿puedo utilizar o puedo seguir utilizando Lintox o puedo utilizar Sevilac? La respuesta es sí, porque son biomoléculas, son moléculas naturales que no tienen efectos tóxicos conocidos, pero como siempre, se recomiendan luego del primer trimestre de embarazo. Después del primer trimestre de embarazo, la mamá puede consumir este tipo de conjugados biomoleculares, tanto como Lintox, como Sevilac, si tenemos alguna situación o alguna condición específica que lo requiera. Por ejemplo, hay una mamá que sabemos que tiene sus defensas muy bajas, que su sistema inmune no es el apto en este momento. Ya la tuvimos que haber empezado a suplementar tanto con Prenaflor como con Nutrige. Pero después de esto, después del primer trimestre de embarazo, podemos seguir con Prenaflor, podemos seguir con Nutrige y agregarle Sevilac, lo cual va a mejorar el sistema inmune de esta mamita, va a disminuir el estrés oxidativo de la mamá, va a disminuir el riesgo de estrés oxidativo del feto y por lo tanto va a disminuir también la inflamación crónica de bajo grado que también es propia del embarazo. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por habernos ampliado este tema y más adelante no te vayas porque te tengo a mi lado para responder a aquellas preguntas que nos hace llegar nuestra querida audiencia. Continuamos.